Hola comunidad de Visulovers, yo soy Ana y hoy te traigo este lindo y encantador diseño tejido en macramé usando la técnica del nudo alondra. Un lindo diseño muy fácil de hacer. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campanita y por supuesto darle un like a este video. Y si quieres aprender a fijar precios adecuados para tus accesorios de bisutería y tener un negocio rentable, en mi curso online El negocio rentable de la bisutería creativa, te voy a guiar en el proceso para que aprendas a calcular los precios de forma correcta. Además, descubrirás cómo crear y desarrollar tu propia marca de bisutería, así como diseñar accesorios encantadores. Te voy a dejar más información en la descripción de este video y para iniciar este lindo diseño voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a iniciar tomando dos hebras de 50 centímetros cada una, las cuales voy a doblar por la mitad y voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. Para hacerlo, con ayuda de un encendedor, voy a usar la llama que está cerca a la base metálica de este. Y aquí, al quemar durante algunos segundos cada punta, voy luego a entorchar con mis dedos, teniendo siempre cuidado de no irme a quemar. Cuando ya lo tenga listo, voy a unir las dos hebras de hilo y por uno de estos extremos voy a pasar una cuenta ovalín. En esta ocasión va a ser de 3 milímetros, tú puedes usar la medida que tú desees. Y aquí voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Dejando una medida de 6 a 7 centímetros, lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho o en la superficie plana donde normalmente trabajen los tejidos. Voy a tomar una hebra de hilo de 180 centímetros, la cual voy a doblar por la mitad y voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. Cuando la tenga lista, la voy a pasar por debajo de los hilos centrales, que son los hilos base de la pulsera, y la voy a ubicar en todo el centro. Aquí ya me quedaría lista para iniciar el tejido del nudo plano. Voy a tomar la hebra de hilo del lado derecho y la voy a pasar por encima de los hilos del centro formando esta P. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta pequeña cruz. Lo voy a sacar por encima de esta orejita que se forma y voy a empezar a jalar, sosteniendo siempre con mis dedos, y aquí voy a ajustarlo muy bien. Tomo la hebra de hilo de la izquierda y la paso por encima de los hilos centrales. En esta ocasión voy a formar una Q. El de la derecha lo paso por encima de este y lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos donde se forma esta cruz. Lo saco por encima de esta orejita que se forma. Nuevamente voy a jalarlo muy bien para que quede bien ajustado este nudo. Y listo, aquí me queda formado el primer nudo plano completo, formado por el tejido del lado derecho y del lado izquierdo. Repito lo mismo nuevamente. Voy a formar entonces la P. El hilo que tengo hacia la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a pasar por debajo nuevamente de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita, voy a jalar y aquí lo ajusto muy bien. Voy a formar la Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente lo saco por debajo de la unión de los hilos, por encima de la orejita, jalo y aprieto nuevamente. Repito lo mismo por tercera vez. En total voy a realizar 3 nudos planos completos. En la parte de arriba te comparto un video donde te explico esta técnica de forma un poco más detallada, paso a paso. Cuando ya haya completado los 3 nudos planos completos, lo siguiente que voy a hacer es separar los hilos centrales, que son la base de la pulsera. Voy a fijar en este caso hacia un lado los de la izquierda para que sea mucho más fácil realizar el siguiente tejido.
Organizo el hilo central de la pulsera que tengo hacia el lado derecho, que sería este que ustedes ven aquí. Y voy a tomar el hilo anudador de la derecha, que sería este otro. Lo voy a pasar entonces por encima del hilo central, formando esta P. Aquí lo pueden apreciar mejor, y este mismo hilo lo voy a pasar por debajo del hilo central y lo voy a sacar por encima de esta orejita que se forma, y voy a empezar a jalar muy bien. Lo sujeto de esta manera para que sea mucho más fácil. Nuevamente ubico los hilos y el hilo de la derecha en esta ocasión lo voy a pasar pero por debajo del hilo central, nuevamente formando la P. Y este mismo hilo lo voy a pasar por encima del hilo central, pero por debajo de la orejita. Y aquí voy a empezar nuevamente a jalar. Muy bien. Y aquí me queda formado el primer nudo alondra. Voy a repetirlo nuevamente. Paso el hilo por encima. Nuevamente lo paso por debajo del hilo central y por encima de la orejita. Aquí voy a jalarlo muy bien. Y aquí lo voy a pasar nuevamente, pero por debajo del hilo central. Y nuevamente lo voy a pasar por encima y por debajo de la orejita que se forma. Y aquí me quedaría entonces formado el segundo nudo alondra. Ahora voy a continuar repitiendo exactamente el mismo tejido como ya se los he venido explicando, hasta completar en total 6 nudos alondras. Cuando haya completado los 6 nudos alondra en total, voy a tomar los hilos de la derecha y los voy a fijar hacia un lado de mi tabla de trabajo, y con los hilos de la izquierda ubico bien el hilo central, y el hilo que es anudador de este mismo lado lo paso por encima del hilo central. Aquí pueden ver que se forma como una Q. Este mismo hilo lo voy a pasar por debajo del hilo central y por encima de la orejita que se forma. Aquí voy a jalar muy bien. Y este mismo hilo lo voy a pasar en esta ocasión por debajo del hilo central. Y este mismo hilo lo voy a pasar por encima del hilo central, pero por debajo de la orejita que se forma. Voy a jalar muy bien. Y listo, aquí me queda formado entonces un nudo alondra, que sería el primero de este lado. Repito el mismo procedimiento que ya les expliqué. Voy a pasar nuevamente el hilo por encima del hilo central, formo la Q y lo paso nuevamente por debajo y por encima de la orejita. Voy a jalar muy bien. Ubico los hilos y voy a pasar nuevamente el hilo por debajo en esta ocasión, y ahora lo voy a pasar por encima del hilo central, pero por debajo de la orejita. Aquí me quedaría formado el segundo nudo alondra de este lado. Voy a continuar realizando el mismo tejido hasta completar también en total 6 nudos alondras. Como puedes ver, para realizar este nudo siempre voy a hacer un tejido primero hacia arriba y luego otro hacia abajo. Y para este diseño también voy a utilizar balines dorados de 3 milímetros. Estos que voy a usar en esta ocasión son de acero inoxidable, ya que me gusta más por su calidad. Voy a separar muy bien los hilos centrales de los hilos anudadores. Voy a tomar entonces el primer balín de 3 milímetros
y este lo voy a pasar a través de esta hebra de hilo de la izquierda. Voy a sujetarlo de esta forma bordeando mi dedo y voy a tomar el hilo de la derecha. Voy a pasar el hilo de la derecha a través del balín en sentido contrario de como inicialmente pasé la primer hebra de hilo. Esto lo hago para cruzar los hilos y así se van a intercambiar de lado. Muy bien, listo. Entonces ahora simplemente voy a empezar a jalar muy bien hasta unir este balín con lo que llevo tejido. Quedaría así. Lo siguiente que voy a hacer es tomar los hilos que tengo a la izquierda y a través de estos dos hilos voy a pasar otro balín, el cual voy a unir nuevamente a lo que ya tengo hecho hasta el momento. Recuerden que los hilos los deben de ubicar muy bien para que no vaya a quedar de pronto torcido y esto afecte el diseño. Y ahora voy a hacer lo mismo con los hilos de la derecha. Perfecto, aquí ya lo voy a unir a lo que llevo hecho nuevamente y listo. Siempre es importante que ajusten muy bien, que verifiquen que los hilos estén bien acomodados, que no vaya a quedar algún hilo que esté mal ubicado, ya que esto puede afectar el diseño. Nuevamente voy a ubicar los hilos centrales porque voy nuevamente a cruzar con otro balín los hilos. El procedimiento es el mismo que ya les he venido explicando. Para este tipo de diseños es muy importante que ustedes siempre organicen muy bien los hilos, que sepan identificar cuáles son los hilos centrales y cuáles son los hilos anudadores, ya que en algún momento del diseño, si llegan a intercalar los hilos, puede esto afectar el diseño como tal. Recuerden que los hilos anudadores tienden a ser los hilos más largos, pero en la medida en que yo voy realizando el tejido, estos se van acortando. Entonces es muy fácil en algunas ocasiones llegarlos a confundir y podrían intercalarlos sin querer. Y esto afecta directamente el diseño. Pues bien, ahora que ya sabemos el patrón de la pulsera, voy a continuar realizando exactamente lo mismo. Voy a realizar aquí nuevamente los 6 nudos alondras hacia el lado derecho, después hacia el lado izquierdo y nuevamente voy a empezar a incorporar lo que son los balines. Y así voy a continuar con todo el diseño hasta completar el largo total deseado. Quiero aprovechar también para invitarte a que te unas a mi canal de Telegram, donde te estoy avisando cada vez que suba un nuevo video, así como también te invito a que te unas a mi comunidad en redes sociales. En la parte de abajo en la descripción de este video te dejo todos los enlaces para que vayas y te unas. Este es un diseño muy bonito, fácil de hacer. Vas a poder combinar los colores que más te gustan para realizar este tipo de diseños, y si tienes un emprendimiento de bisutería y de accesorios, vas a poder también añadirlo a tu portafolio de productos. Incluso puedes armar juegos de pulseras y va a ser mucho más fácil poder venderlo de esta manera. Déjame saber también en los comentarios si te gustan este tipo de diseños y también qué otros estilos para accesorios te gustaría aprender aquí en mi canal. Y si quieres aprender más sobre macramé y otros diseños, en la parte de arriba te voy a compartir un enlace para que vayas y continúes aprendiendo con otros estilos y diseños diferentes tejidos en macramé. Y aquí ya voy finalizando la pulsera. Acabo de incorporar los últimos 4 balines. En total para toda la pulsera estoy usando 28 balines dorados de 3 milímetros. Aquí ya voy finalizando la última parte que lleva el tejido alondra. Recuerda que son 6 nudos a la derecha, 6 nudos hacia la izquierda.
Es un tejido que es muy fácil de hacer y muy bonito. Una vez si lo aprendes a hacer, lo sacas súper rápido. Lo siguiente que voy a hacer es fijar los hilos centrales y aquí voy a finalizar nuevamente el tejido realizando en total 3 nudos planos completos, exactamente igual de como les expliqué al inicio de toda la pulsera. Y habiendo completado todo el tejido, voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar. De esta manera voy a cuidar de que la pulsera no se me vaya a dañar. Muy bien, cuando ya haya finalizado esta parte voy a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera usando la misma medida que utilicé al inicio. Y aquí ya tengo la pulsera terminada, miren cómo se ve de bonita. En total esta pulsera mide 13 centímetros más o menos, toda la parte tejida con los balines. En total usé 28 balines. Recuerda que tú también puedes ajustar la medida de toda la pulsera según lo que tú necesites o lo que tú requieras. Y para cerrar la pulsera voy a usar nuevamente la técnica del nudo plano. Tomo la hebra de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos centrales y aquí realizo el tejido del nudo plano de la misma forma como ya les he venido explicando. En total voy a realizar 3 nudos planos para cerrar la pulsera, pero si ustedes prefieren pueden hacer incluso más cantidad de estos nudos. Una vez y haya completado los 3 nudos planos completos, simplemente voy a cortar los hilos sobrantes o excedentes, a quemar y a pegar. Y de esta manera queda terminada ya esta linda pulsera. Definitivamente me encanta este estilo de pulseras en macramé, me parece que quedan súper bonitas. Espero que también te haya gustado, que hayas aprendido muchísimo el día de hoy. Recuerda darle un like a este video y por supuesto si aún no estás suscrito, hacerlo ya mismo y activar la campanita. Gracias por ver, nos vemos más adelante. Chao, chao.